invitarlos a un challenge o a un reto. No es obligatorio, pero quien se quiere unir conmigo es a que agarre su celular y lo ponga en modo avión, ¿sí? Lo ponga en modo avión, a menos que usted esté esperando una notificación importante de alguien que está en el hospital, o a menos que usted trabaje en la NASA o que usted trabaje para la Casa Blanca, pero en estos 30 minutos más o menos no va a pasar nada si usted tiene su celular en modo avión y podemos estar concentrados en lo que hoy vamos. No es obligatorio, pero ahí les animo a los que quieran unirse a este reto. Quiero hacer una rápida introducción. Hace 8 días el pastor compartía acerca de Juan capítulo 9. La Biblia, cuando fue escrita, no tiene capítulos ni versículos. Hoy lo vemos así porque están hechos para que podamos entenderlos mejor. Entonces a veces ponen capítulos que cortan un poco la idea y pareciera que esto fuera algo diferente a lo que el pastor empezó a predicar hace una semana. Pero en realidad el capítulo 10 es la continuación de lo que ha venido ocurriendo. Un resumen de lo que se vio hace una semana. Un hombre ciego de nacimiento, Jesús lo sana, y los fariseos empiezan a preguntar que este hombre qué le pasó, o sea, ¿por qué ve si antes era ciego? Bueno, y eso hay ahí todo un alboroto. El hombre ciego dice, es que Jesús me sanó, y ellos dicen, no puedo, pues Jesús, ¿cómo te va a sanar si ese hombre no viene de Dios, viene del diablo? Él dice, no, fue él. Eso llamaron hasta los padres del muchacho y por temor a que fueran expulsados de la sinagoga dijeron, nosotros sabemos que él nació ciego, es nuestro hijo, pero si él ve, vaya pregúntenle a él porque nosotros no sabemos qué es lo que pasó ahí. Ellos se salvaron, ¿no? Qué buenos padres, ¿no? Este joven al final, o este ciego, perdón, al final, Dios, después de que Jesús lo sanó, los fariseos lo expulsan de la sinagoga y entonces Jesús viene o están hablando allí con los fariseos y les está diciendo que ellos aseguran que ven, entonces son culpables de lo que están haciendo, porque si fueran ciegos, pues tendrían una excusa. El capítulo 10, seguimos en la misma trama de la película, o sea, Jesús está allí todavía en esa escena donde le está diciendo a los fariseos que ellos prefirieron expulsar a este hombre que darle gloria y honra porque un hombre ciego, que no podía valerse por sí mismo, ahora ve. Imagínense la religiosidad hasta el punto en el que se encontraba. Y ahí continúa lo que vamos a ver hoy, para que no pensemos que es una idea diferente, viene hablando de lo mismo. Como lo he dicho varias veces, solamente soy un simple cartero que viene a traer un mensaje de parte del Señor. Y el mensaje de hoy yo lo he llamado las crónicas del buen pastor. Jesús se vale de una herramienta que es la alegoría. Es decir, la alegoría es que Él va a contarles una historia para darles un mensaje que está ahí como escondido, como oculto, para ver si ellos lo entienden. Entonces Jesús en estos versículos que leímos utiliza 3 alegorías. Y yo le he nombrado como 3 crónicas. La primera crónica la encontramos desde el versículo 1 al versículo 5. Como ya lo leímos todo, y pues cuestiones de tiempo no lo vamos a leer nuevamente cada versículo, pero en estos versículos Jesús nos da la primera alegoría y nos dice que hay unas ovejas que están en un redil, ¿verdad? Y que el que es dueño de esas ovejas, está hablando literalmente de pastores, de personas que cuidan animalitos, ovejas. ¿Y qué es el redil? El redil es el lugar donde estas ovejas, pues los pastores las tenían. Cada persona en su casa tenía, como decir, un corral. Hoy en día entendemos ese concepto. Pero también cuando iban a los campos y tenían que hacer grandes caminatas y estar mucho tiempo afuera, en los montes también habían rediles, donde habían ovejas de diferentes pastores. Escuchen, estamos hablando de personas que cuidan animales, las ovejas. Y estos pastores, cuando llegaban al redil, estaban en la puerta y llamaban a sus ovejas. Las personas que, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con ovejas, pero las personas que han trabajado con ovejas aseguran que las ovejas reconocen la voz del pastor, de su dueño. Entonces, aunque podrían estar de varios dueños, el dueño de sus ovejas llegaba, las llamaba, no dice Jesús cómo las llamaba, puede ser con un silbido o les decía algún ruido que ellas sabían que era él, y dice que esas ovejas venían y salían con su pastor. Pero que habían unas personas que eran unos ladrones que se metían no por la puerta sino por otro lado y se llevaban esas ovejas. Entonces, en esa primera alegoría Jesús está diciendo que los ladrones son esos fariseos que no entraron por la puerta, es decir, no tienen un llamado legítimo de parte de Dios,
y se están robando las ovejas y no están cuidando las ovejas. Miren lo que dice Jeremías 23:1, que esto también había pasado en el Antiguo Testamento. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis praderas, afirma el Señor. Por eso dice, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Entonces, en esta primera alegoría, en el redil están las ovejas, que está hablando es el pueblo judío, los ladrones son los fariseos, y el pastor que entra por la puerta, ¿quién es? Jesús. ¿Ok? Algunos, en la alegoría no se puede necesariamente cada elemento que aparece allí significa algo. Algunos predicadores tratan de darle un significado a cada elemento que aparece y podemos caer en el error de una mala interpretación o decir algo que la Biblia no está enseñando, pero hay unos elementos que sí son muy claros. Jesús es el pastor, las ovejas son el pueblo, en este caso el pueblo judío, y los ladrones, le está hablando a los fariseos, pues son ellos. Algunos dicen que cuando dice que el portero le abre la puerta, está haciendo referencia a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, el que abrió el camino. Y otros dicen, no, ahí se refiere al Espíritu Santo, porque para que una persona reciba al Señor, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Lo importante en cada uno de estos versículos es entender el mensaje. ¿Ok? Entonces, las ovejas son animales torpes, las ovejas como animalitos, sucios, que tiemblan ante cualquier ruido. Una de las características es que para poder dormir tiene que haber un silencio absoluto, si no, no pueden conciliar el sueño. Se parecen un poquito a nosotros, que a veces no lo podemos conciliar cuando tenemos ruidos de preocupación. Y las ovejas necesitan un pastor que los guíe. Estoy hablando de los animalitos, ¿verdad? Así que quizás no nos sentimos muy orgullosos nosotros de que nos comparen con una oveja, ¿verdad? Quisiéramos que fuéramos como un toro, como que un lobo. Así son los equipos de fútbol aquí en Estados Unidos. Tienen del lobo, el tigre, el león, porque nunca he escuchado las ovejas de Texas. Nunca he escuchado algo así, ¿verdad? No hay, porque como que decimos la ovejita es como tan pequeñita, tan débil, no se puede valer por sí misma. Sin embargo, hoy tenemos que ponernos de acuerdo todos en algo. Aquí hay una persona que se irrite con facilidad, no me levante la mano, que se irrite con facilidad. No me levante porque no quiero exponer a nadie. O hay personas aquí que tienen preocupaciones a veces excesivas. O algunos de aquí le tienen miedo a algo o a alguien. Son solo preguntas, no es para que me las contesten a mí. O algunos tenemos que pedir perdón o disculpas por cosas que hacemos que no queremos hacer. Entonces, no somos tan fuertes como el león y como el tigre, ¿verdad? Tenemos que reconocer que necesitamos de alguien que nos guíe. Somos como esas ovejitas. Amén. ¿Sí? Se necesita humildad para reconocerlo, pero es cierto. Necesitamos de alguien que nos guíe. No podemos por nuestras propias fuerzas. Cuando se habla que las ovejas están en el redil, algunos aseguran, algunos teólogos, que se trata de la religión, del judaísmo. Dice que Jesús las llama y a las ovejas del pueblo judío las va a sacar de la religión, de la religiosidad. Porque el pueblo judío, los fariseos, no solamente seguían los 10 mandamientos, ellos habían hecho interpretaciones de esos mandamientos y se habían inventado más de 300 costumbres o mandatos, y muchos eran una interpretación de los mandamientos. Entonces Jesús vino para sacar a su pueblo de esa religiosidad y para llevarlos a la libertad. Miren que en Gálatas 3:23 dice, antes de venir esta fe, o sea, la fe en Jesús, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Eso es Gálatas 3:23. Dice que antes de la fe en Cristo, el pueblo estaba como encerrado, como en un redil. Entonces, en esa primera alegoría, Jesús dice, yo soy el pastor, voy por la puerta, llamo a mis ovejas, pero escuchen bien, en ese redil hay muchas ovejas. ¿Quiénes son las que escuchan la voz de Jesús, la voz del pastor? Las que le pertenecen, ¿verdad? Así que si usted hoy está sintiendo que Jesús le está hablando, es una buena noticia, porque quiere decir que le perteneces a Jesús. Amén. No todas las ovejas le escuchan la voz de su pastor.
dice la Biblia que nosotros somos ovejas, nos compara como ovejas. Incluso el rey David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Él no estaba pensando en el pastor Cash Luna, Dante Gebel cuando dijo eso. Él estaba hablando de un pastor que cuidaba animales. Estaba hablando literalmente de un pastor. Entonces él se estaba haciendo igual a ¿quién? ¿A una qué? A una ovejita. Dijo, el Señor es mi pastor. Así como yo cuido a estas ovejitas, Dios es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Cuando dice nada es nada, nada. Pero la Biblia no nos compara con vacas. El Señor no dice, ustedes son mis vacas, o David no dijo, yo soy una vaca y el Señor es mi arreador, ¿no? ¿Cierto que no? Porque a diferencia de las ovejas, las vacas se empuchan, como dirían aquí. Usted cuando ve a alguien que cuida ovejas, vacas, no va adelante de ellas, va atrás de las vacas arreándolas, ¿verdad? Diciéndole, echa para adelante, echa para adelante. Y el Señor dice, ustedes no son vacas, ustedes son ovejas. Y las ovejas, estoy hablando de los animales, a diferencia de las vacas, va el pastor adelante y ¿qué hacen? Las ovejas ¿qué hacen? Lo siguen, porque lo conocen. Y él conoce a sus ovejas. Entonces nosotros, el Señor no nos quiere arrear, y no se trata en la iglesia de arrear a la gente, que cada uno escuche la voz del pastor y lo siga. Y aquí cuando hablo del pastor, no estoy hablando de quien ejerce el cargo de pastor en la iglesia, sino a que sigan la voz de Jesús, porque a veces confundimos un poco el concepto cuando estamos hablando aquí específicamente de lo que estamos diciendo hoy. Entonces, dice el versículo 6 que cuando Jesús les dijo esto, ellos quedaron como de pronto aquí está alguno, no, yo no entendí. Yo no entendí qué es lo que usted me está tratando de decir. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 10, versículo 6. Dice que ellos dijeron, no captaron el sentido de sus palabras. Y una de las razones es porque esas no eran ovejas de Jesús, esos fariseos. Entonces Jesús dijo, bueno, voy a contarles otra alegoría, voy a contarles otra historia. Pero ahorita Jesús dice, en esta segunda historia, es similar el lenguaje, pero dice, yo soy la puerta. Pero sigue hablando de ovejas, de rediles, de pastores, de ladrones, y dice, yo soy la puerta. El evangelio de Juan tiene varios yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y uno de los yo soy que tiene Juan es este, yo soy la puerta, dice Jesús. Dice, los que vinieron antes de mí, no se está refiriendo a los profetas, sino que se está refiriendo a los fariseos, a los que estaban antes que él. ¿Qué vinieron a hacer? Solo son unos ladrones y unos bandidos, por eso las ovejas no le hicieron caso. Jesús le está diciendo, ustedes son unos ladrones, fariseos y bandidos, porque en vez de estar felices por ese ciego, lo sacaron de la sinagoga, lo expulsaron. Pero ese hijo, ese joven es una oveja y me pertenece. Y él escuchó mi voz y creyó. Y yo lo traje para mis pastos verdes. Entonces dice aquí que todo el que entra por la puerta, o sea, todo el que entra por Jesús, será salvo. Si ustedes están siguiendo la lectura, es lo que empieza a decir desde el versículo 7 en adelante. Desde el versículo 7 al versículo 10, es lo que le está diciendo. Dice que el que entre por la puerta será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. ¿Para qué le sirve el pasto a una oveja? Pues es su vida, es para poder alimentarse. De hecho, dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y pensemos un poquito, allí en Israel es un desierto, incluso hoy en día sigue siendo una tierra desértica, que es un milagro que un país en medio del desierto sea una potencia mundial. Los pastos verdes no eran producto de que naturalmente salían, eran producto del trabajo del pastor. El pastor tenía que trabajar, arar la tierra, sembrar semillas de pasto seguramente, para que hubiera pastos verdes para sus ovejas, porque de lo contrario todo lo que había ahí era desierto. Entonces, los pastos verdes de las ovejitas eran preparados por su pastor. Los pastos verdes que Jesús nos está hablando aquí son preparados por él. Y dice que todo el que entre por él, por la puerta que es Jesús, tendrá salvación
y hallará pastos y podrá tener libertad. Dice que podrá entrar y salir con libertad. Jesús alimenta a sus ovejas. Es decir, Dios, Jesús nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Eso es diferente. Pero el Señor sabe exactamente qué ustedes y yo necesitamos y Él nos lleva a delicados pastos y cuida de nosotros y nos hace descansar. Y eso sería algo bonito que hoy pudiéramos recibir de parte del Señor, y es su descanso. Que descanse, nuestra alma pueda descansar en que Él tiene el control. Pero los fariseos, Jesús dice que son unos ladrones. El versículo 10, que es un versículo que usamos mucho para evangelizar, que decimos que Jesús dijo que Él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Muchas veces decimos que se está refiriendo a Satanás, hasta yo lo he hecho, pero en el contexto del versículo se está refiriendo a los fariseos. Ellos vinieron a matar, hurtar y destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que está tratando de salvarse. Y no estoy interpretando porque a mí se me antojó, sino que si usted lee cuidadosamente, Él le está hablando es a los fariseos. Y dice que son ellos los ladrones. Y mire que no solamente lo dijo en este pasaje, sino que el Señor le había dicho en Ezequiel 34, para los que toman nota, del versículo 2 al 4, dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. ¿Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos? ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben su leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil y no cuidan a la enferma ni a la herida. No han traído a la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. ¿Creen ustedes que algunos líderes religiosos de la actualidad podrían compararse con estos pastores? Yo creo que sí. Nomás les interesa la lana de las ovejas. En Colombia lana no significa eso, pero aquí hay muchos de México, ¿no? Les interesa la lana. Cogían las más gordas. El que más dinero tenga, ese es el que más me interesa, ese es el que trato bien. Ah, pero ese que está en necesidad, no, ese que no tiene trabajo, que está sin plata y sin nada, eso para qué le pongo cuidado. Uy, eso yo lo he visto muchísimas veces. Y Jesús dice: yo vengo por todas mis ovejas, yo las amo a todas por igual. A la que está descarriada, a la que está aquí cada domingo, a la gordita, a la flaquita, a la que tiene mucha lana, a la que está pelada y enferma y tengo que sanarle las heridas. El Señor nos ama a todos. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces aquí muchos se emocionan y dicen: vida en abundancia, uy, cierto, aquí viene lo bueno, la lana. Pero la Biblia o Jesús no está diciendo que la vida abundante es, primero, no es que vamos a vivir muchos años, porque hay personas creyentes que aman al Señor y se mueren jóvenes. Eso no significa la vida abundante que el Señor está prometiendo. Tampoco significa, como algunas personas lo interpretan, que tienes que tener mucho dinero. Eso es la vida abundante, tener dinero. Porque Jesús prometió pastos para sus ovejas. ¿Para qué le sirve a una oveja el dinero? Lleva un rebaño de ovejas ahí, ligotes de oro. ¿Para qué le sirve? De nada. Ella necesita pasto. Y así mismo dice el Señor: yo les vengo a dar una vida, en una versión dice vida plena y abundante. Y la vida plena y abundante es decir que, vuelvo al Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué es lo que nos promete Jesús? Que Él es un pastor, buen pastor, y nos va a acompañar, porque lastimosamente, para decepción de muchos, vamos a pasar por valle de sombra de muerte. Pero la promesa es que vamos a pasarlo, ahí no nos vamos a quedar. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. Y que Jesús va a ir con nosotros todo el camino. Así que si usted hoy se siente que está pasando por un valle de sombra, no te preocupes, que Jesús va contigo y vas a pasarlo, no te vas a quedar ahí, porque la palabra de Dios no miente. Y esa es la vida plena que el Señor nos promete. Y la última historia que Jesús dice, la última crónica, que es la crónica número 3 o la última historia, Jesús dice: yo soy, wow, qué palabra tan linda, el buen pastor. Los líderes religiosos de su época los están
están abusando de ustedes, pero yo sí soy un buen pastor, dice Jesús. Y está dispuesto, estoy hablando de lo que dice del versículo 11 al 18. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Y por qué eres el buen pastor? Porque su vida da por las ovejas. Entonces, en esta otra parte, en esta otra historia, Jesús ya se reconoce como el buen pastor y a los fariseos les da el papel del asalariado. No quiere decir que el asalariado significa que esté mal que yo sea una persona asalariada, es decir, que yo viva por un sueldo, no. Él está diciendo que en esa época a algunas personas se les pagaba por cuidar las ovejitas, vuelvo a decirle, los animales, se les pagaba por cuidar a los animales. Pero cuando llegaba, decía la ley, digamos la ley de riesgos profesionales de ese trabajo, que si llegaban 2 lobos a comerse la oveja, pues usted decidía, o era comida para los lobos o salía corriendo. ¿Qué creen que hacían los asalariados? Pues salían corriendo, ¿sí? Que se coman esa oveja, al cabo ni son mías, como algunas personas que solo van al trabajo para recibir un sueldo. No, pues que pase lo que tenga que pasar, eso al cabo ni es mío, ¿verdad? Y exactamente pasaba lo mismo. Como eran asalariados, no les importaba su trabajo y las pobres ovejitas venía el lobo y se las comía. Pero cuando era el dueño, estas son mi inversión, mi propiedad, no, se tenga que morir por ella, yo aquí voy. ¿Ustedes se acuerdan de algún ejemplo en la Biblia? Dice que cuando David iba a matar a Goliat le dijeron, bueno, ¿y usted cómo va a matarlos? Usted nunca ha sido guerrero, usted es un pastor de ovejas. Dijo, no, pues es que cuando mis ovejas alguien se venía a meter con ellas, un oso, un lobo, lo que sea, pues yo los mataba. Tenía experiencia en enfrentarse a cosas grandes, ¿sí? Porque defendía a sus ovejas. Y Jesús dice, yo soy ese buen pastor que su vida da por las ovejas. Y Jesús en la cruz dio su vida por nosotros, lo entregó por amor. Pero los asalariados solamente, como les pagaban por cuidarlas, las dejaban morir o las dejaban perderse cuando el lobo venía. En cuanto al lobo, no encontré como un significado que dijera, bueno, se trata exactamente de esto, pero sí sabemos que a veces en la iglesia hay personas que son lobos vestidos de ovejas, o el enemigo también viene a atacarnos, pero Jesús dice, yo vine a dar la vida por ellos, ¿sí? Jesús quiere con nosotros una relación de intimidad. Miren que en los versículos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El versículo 15, estamos en Juan 10. Así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Jesús quiere que ustedes y yo lo conozcamos de la misma manera en la que Él se conoce con el Padre. Y Él se conoce con el Padre que hasta son uno solo. ¿Qué es lo que Jesús busca de nosotros? Intimidad. Es decir, que tengamos una relación profunda con Él. Y esa relación pocos están dispuestos a pagarla, porque no se gana viniendo cada semana a la iglesia, cada domingo, en 20, 30 minutos de predicación, no. La intimidad con Jesús se gana todos los días. Todos los días orando al Señor, habiendo su palabra, es disciplina. Pero Jesús dice que Él tiene muchas ganas de que nosotros tengamos intimidad con Él, que lo conozcamos tan profundamente como Él se conoce con el Padre, imagínense. Y ahí la vara nos queda bien alta, tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Jesús dice que la vida que Él dio no se la arrebató el Padre, dice ahí en Juan 10, dice que Él la entregó. O sea que Jesús murió en la cruz no porque el Padre le dijo, vaya, muera por ellos, no, porque Jesús te ama y Jesús me ama. Dice que nadie le podía arrebatar su vida si Él mismo no la hubiera entregado. Así que cuando nos preguntamos, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros? Nadie. Él la entregó, porque a Él nadie lo hubiera podido matar si Él no hubiera querido. Y lo hizo por amor. Él entregó su vida porque Él es el buen pastor. Amén. Entonces, en esta última alegoría, el Señor nos dice que habían unas ovejas que no son de este redil. Ustedes lo leen ahí en el versículo 16. ¿De quién se trata esas ovejas? Son ustedes y soy yo. Son las ovejas que no eran del pueblo judío, son las ovejas gentiles, que Jesús sabía que iban a escuchar de Él. Y dice ahí que
dice que esas ovejas que no son de ese redil, Él también las va a llamar y las va a traer. Y hará de todo esto un solo rebaño y un solo pastor. Así que el pastor de pastores de la iglesia solo es uno, Jesús. Y el rebaño solo es uno. Existen muchas denominaciones, metodistas, bautistas, pentecostales, existen muchísimos rediles, ¿verdad? Pero Jesús no vino a ser un solo redil, ¿no? Por eso quizás existen tantas iglesias en el mundo. Pero si Jesús sí quiere tener un solo pueblo, un solo rebaño, y es donde un solo sea Dios. Hasta donde yo sé, el pastor Javier, yo y ningún otro pastor de ninguna iglesia ha muerto por alguno de ustedes. El único que se subió a la cruz fue Jesús. Y Él es el pastor de pastores. Y Él es el pastor que nosotros debemos escuchar. Y eso es lo que quiero que ya terminando. ¿Estamos escuchando la voz de nuestro pastor? ¿Hoy estás escuchando la voz de Jesús? Yo trabajé por muchos años en un banco en Colombia y a nosotros, para poder reconocer los billetes falsos, no nos hablaban de los billetes falsos, nos hablaban del billete verdadero. Cuando uno conoce un billete, cómo es el verdadero, cualquier otra cosa que le traigan, usted se va a dar cuenta. Y así yo lo pude comprobar, porque así lo aprendí. Aprendí a conocer el billete bueno y ningún billete falso me pasaba, porque ya sabía cómo era el bueno. Cuando tú escuchas la voz de Jesús y sabes cuál es su voz y lo conoces, cualquier otra voz, y por eso les dije que quien quisiera apagar el celular, existen muchas voces hoy en día. Wow, existe en las redes sociales cantidad de predicadores, pastores, enseñanzas y todo lo que usted quiera. Y no nos podemos sentar aquí en el trabajo de pensar cuál iglesia le recomendamos, cuál escuche, qué pastor está bien. No, conozcan al pastor de verdad, a Jesús. Y cualquier otra voz que sea falsa, ustedes la van a identificar. Acuérdense que no se trata de que nadie nos está arriando, estamos siguiendo la voz de Jesús. En nivel general, estas alegorías de Juan 10, del 1 al 21, es un llamado al liderazgo de hoy en día, al liderazgo de la iglesia. No se aprovechen de mis ovejas, está diciendo el Señor, porque el Señor va a pedir cuenta de cada cosa que hagamos con las personas que están a nuestro cargo. Hay llamados que Dios ha hecho a hombres de Dios, pero algunos están allí, pero sin ser llamados por Dios. Y esa gente se está aprovechando del rebaño y recibirán su recompensa. Nosotros no podemos saber quién es quién, pero descansamos en que algún día cada uno recibirá según sus obras. Y al menos nosotros como iglesia local sabemos el llamado que tiene el pastor. Aquí sí estoy hablando del pastor de la iglesia, el pastor Javier, que es un llamado genuino, y por lo que hemos conocido en el tiempo que hemos estado aquí, algunos más, algunos menos, sabemos que aquí no se trasquilan ovejas. Y a nivel personal, ahorita cada uno de ustedes va a tomar el rol de pastor, porque usted dice, entonces esa prédica fue para el pastor Javier y para el pastor de jóvenes, Marlon, pues tan chévere así. No, cada uno de ustedes tiene personas a su cargo. Padres tienen a sus hijos a su cargo. Y Dios nos está diciendo hoy, ¿estamos cuidando el rebaño? ¿Estamos cuidando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que Dios ha puesto que nos están siguiendo? Oiga, siempre, todos nosotros tenemos al menos una persona que nos sigue, que nos ve, que somos ejemplo. Ejemplo para bien o ejemplo para mal. ¿Estamos guiando a otros en la manera en la que Cristo nos guía a nosotros como sus ovejas? ¿Cuál es la voz que estamos siguiendo? ¿Jesús es tu buen pastor? ¿Estás escuchando tu voz? ¿Su voz? ¿Lo estás siguiendo? ¿Cómo nos habla Jesús? A través de su palabra. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo podemos escuchar a Jesús? Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que todos los días abrir la palabra del Señor, sentarse y callarse. Porque queremos con nuestra mente todo el tiempo hacer a un Dios a nuestra manera. Abra la palabra, cierre sus ojos, calle su boca y escuche la voz de Jesús.